Voy a hacerle algunas preguntas porque parte de lo que es el aprendizaje, bueno, la hermana Alba, que es profesora, me imagino que debe saber, es el repetir, ¿verdad?, las lecciones, saber qué es lo que realmente sabemos y qué hemos venido aprendiendo últimamente. ¿Alguien sabe de qué hablamos el primer martes que tuvimos reunión? De los que vinieron. No, el martes, el primer martes. No vinieron ellos, no estaban todavía. El Dios que camina con su pueblo. Ah, ok, ya aquí tiene premio. A ver, un abrazo de parte del esposo. Y el martes pasado, ¿de qué hablamos? Dios. ¿De qué hablamos el martes pasado? La Santa Escritura. No, señor. Hablamos de la fe que salva. No, señor. El martes pasado, ¿de qué hablamos? El todopoderoso Dios. Los martes estamos, para la hermana Lilian, ¿verdad? Que no ha estado con nosotros. Los días domingos llevamos una secuencia de estudio. Durante estos 3 domingos hablamos sobre lo que era la fe. Hablamos de la fe de quién. Primero, a ver, pueblo. Primer domingo hablamos de quién. La fe que salva. La fe de Abraham. El segundo domingo hablamos la fe que salva. Y este domingo, ¿qué pasó? Hablamos la fe que justifica, o la justificación por fe. Todo referente a la fe. Ahora, los martes llevamos otra secuencia. Los martes estudiamos una serie que se llama Conociendo a Dios. Trataremos de abarcar alrededor de 12 a 14 atributos de Dios que tenemos que conocer al de Dios para poder hablarles a otros de Dios. Pablo decía: velad debidamente, orad, porque algunos de vosotros no conocen a Dios. Pablo le decía a los corintios: para vergüenza vuestra lo digo. Y hoy por hoy muchas veces nosotros no conocemos a Dios. Decimos que lo conocemos y somos como los atenienses, que ellos eran muy religiosos. Pablo les decía: conozco ahora atenienses que son muy religiosos, porque incluso pasando por sus templos, decía Pablo, he visto un ídolo o una, ¿cómo se podría decir? Algo de barro, ¿qué? Una estatua que decía: al Dios no conocido. Y así pasa de nosotros. Nosotros decimos Dios y no sabemos realmente mucho de Dios. Es bueno que como pueblo de Dios conozcamos al Dios que adoramos. Así que hoy estaremos hablando, siempre en la serie Conociendo a Dios. El tema de hoy es el Dios soberano. El Dios soberano. Amén. Acuérdense, ¿verdad? Siempre que puedan traer su libreta, sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea, allá por Hechos capítulo 17. ¿Qué decían los hermanos de Berea, Oseas? Escudriñaban lo que decía Pablo, para ver si era verdad, si no era alguna falsa doctrina. Lo mismo les invitamos acá, que tomen nota y que investiguen, porque si yo aquí no soy perfecto, pero no voy a enseñarles algo que no les vaya a convenir, ¿no? Ok. Estamos hablando entonces del Dios soberano, serie Conociendo a Dios. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener su propósito. Su propia palabra declara explícitamente, y esto lo pueden hallar en Isaías 46:10, el primer versículo de la noche. Isaías 46:10. Isaías 46:10, me dicen amén cuando lo tengan. Amén. La parte que dice: mi consejo permanecerá y haré
todo lo que quisiere. 46 libros. Ajá. Dios es soberano sin temor a equivocarnos, porque principalmente puede serlo. Él es único y no hay nadie como Él. Y por lo tanto es necesario que entendamos lo mejor posible lo que significa que Dios sea soberano y cuál debe ser nuestra actitud al respecto. Ahora, principalmente, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Por ejemplo, ¿quién es soberano en Honduras? Es soberano. Él puede hacer todo lo que él quiera. No. Puede. Si quiere que los frijoles valgan 20 pesos. Tiene una ley, ponerla en el Congreso. Se la vota. Ahora bien, vamos a irnos a un régimen más pequeño. En nuestras casas, ¿quién es soberano? En la casa de Carlos dice que Jackie. Isaías 46. En la casa de Carlos dice que Jackie. Lo que Jackie diga, ¿va? No. Señor, sí, señor. No, y que es mucho te digo. No, en mi casa hago todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Lavo platos, lavo ropa. En mi casa la última palabra la tengo yo, dijo. Sí, mi amor. Ahora, la soberanía, ¿verdad? De Dios. ¿Verdad? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio o como la práctica de su supremacía. Vimos que el martes pasado hablamos del todopoderoso Dios. ¿Se acuerdan? Que Él, todo lo que está a la vista porque Él un día dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía o como la práctica de su supremacía. Ahora, en nuestras casas uno puede decir yo mando, ¿va? Yo mando, pero siempre y cuando el soberano pueblo también, ¿verdad?, quiera que mande. Con Dios es muy diferente. Con Dios, si Dios dice, se hace. Si Dios quiere, por eso leíamos al principio, Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener su propósito. Su propia palabra lo declara, ¿verdad? Lo que leímos en Isaías 46:10. Ahora, porque Dios es todopoderoso, es lógico que también sea soberano. O porque es soberano, también es lógico que sea todopoderoso, porque Él es el que gobierna. ¿De acuerdo? No tienen que apuntarlo todo, apunten más que todo los versículos y las ideas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar primero desglosando esto. No hay nadie que impida la voluntad de Dios. Y vamos a ir a Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel. Capítulo 4, versículo 35. Me dicen amén cuando lo tengan. Daniel capítulo 4, versículo 35. Los profetas mayores, ¿verdad? Amén. Amén. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra ajá, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano
y diga qué haces. Ok, Daniel 4:35, como dijo el hermano, los habitantes de la tierra son como considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo, en el ejército del cielo, perdón, y en los habitantes de la tierra. Y ven aquí la palabra y la frase clave. Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Y vamos a empezar a desglosar todo esto porque es fundamental que entendamos qué es la soberana voluntad de Dios. Como les decía, la semana pasada hablamos del Dios Todopoderoso, de un Dios que hace maravillas, hace proezas, hay canciones, hay salmos, y creo que muchos de nosotros en algún momento hemos alabado la supremacía de Dios de una u otra manera. Cuando recibimos algún milagro, cuando recibimos alguna bendición inesperada, decimos gracias a Dios porque eres poderoso. Pero ¿cuántas veces y cuán a menudo nosotros le decimos gracias a Dios porque eres soberano? A ver, sinceramente, ¿cuántos nos acordamos del atributo de Dios, de su soberanía? ¿Cuántos decimos gracias a Dios porque eres soberano? ¿Se dice? ¿Cuántos? ¿Hay alguien más que diga eso? Tal vez no. Hasta ahora. Por eso estamos conociendo a Dios, conociendo sus atributos. Por ejemplo, si alguien quisiera conocer a Wilmer, de sus atributos, así como lo ven, ¿qué sacarían? Lo bueno, va. Si hablaran de Wilmer, ¿qué podrían decir de Wilmer? Cosas buenas, dígame algo de Wilmer. Bueno, es carismático. Carismático. Tiene un sentido del humor también. Sociable, sentido del humor. Trabajador, un buen amigo. Un amoroso padre, ¿verdad? Empezamos a hablar, son los atributos de él, las cualidades, las características. Pasa lo mismo con Dios. A veces le decimos Dios y queremos presentarle al mundo le queremos presentar a Dios, pero ni nosotros lo conocemos. Entonces venimos y cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y ese Dios tuyo qué dice sobre el pecador? Ah, caramba, ese. Y entonces resuenan las palabras en la eternidad de Pablo que dice, no conocen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza de vosotros lo digo, decía Pablo. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, nosotros tenemos la obligación de conocer a Dios, porque cuando usted agarra una Biblia, usted va a los evangelios y sabe cómo piensa Cristo, sabe cómo actúa Cristo. Con el pecador, ¿cómo se mostró? ¿Cómo se mostró Cristo con el enfermo? Con el enfermo. Compasivo. Con el pobre y menesteroso. Dadivoso. Con el rico y soberbio. Justo. No es que lo desechó. Justo, porque le dio oportunidad. A nadie les presentó y le dio oportunidad. Hasta el joven rico le dijo también. Ok, entonces cuando vamos conociendo y empezamos a ver quién es Dios, empezamos a amarlo más. Por eso ahí es una gran importancia que como cristianos conozcamos a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, lo amamos. En el plano natural, cuando aquí los que estamos casados, primero tuvimos que conocer a la persona con la que estamos para decir, con esta me quedo. ¿O no? O vino algún día Miguel Ángel, miró pasar por allá a su hermosa esposa y dijo, ya, vení, aquí está el anillo, cantémonos. No, tuvo que conocerla. Tuvo que ver si primero cocinaba bien los huevitos fritos. Carlos tuvo que ver primero si lo sabía peinar o qué va, porque Carlos dice que en la cocina
no le preocupa mucho a Carlos. Pero todos tuvimos que conocer a nuestra persona de la par, siempre. Vamos a ver si podía decir algo. Que no le quemara el agua, que lavara la ropa. Pero en fin, teníamos que conocer. Y si no la hubiera conocido, nunca la hubiera amado. Porque amar a alguien es conocerlo y amarlo a pesar de eso. Sus virtudes, sus defectos. Ahora, Dios no tiene defectos. Dios solo tiene virtudes. Y esa es una gran bendición para nosotros. Pero también es algo muy terrible. Porque Dios es bueno. Y eso lo veremos más adelante. Pero el hecho de que Dios sea bueno y nosotros seamos malos es un gran problema. El que le fue consumidor también tiene ira. Y esto es un gran problema, gracias a Dios. Como vimos el domingo pasado, había algo que se necesitó. ¿Qué se necesitó? La justificación. La justificación. No había otra manera. Ahora bien, cuando conocemos a Dios y empezamos a ver, caramba, y vemos la situación en la que nosotros estamos, en la que somos pecadores, impíos, sucios, pero Dios nos ama, Dios nos muestra su misericordia y nos muestra a través de Cristo un plan de salvación. Entonces lo empezamos a conocer y lo amamos. Y cuando nosotros amamos a Dios, cuando lo conocemos, lo empezamos a amar. Y cuando lo empezamos a amar, lo empezamos a obedecer. Y cuando empezamos a obedecer a Dios, empezamos a volvernos más sabios. ¿O no? ¿O quién aquí cuando empezó a conocer que Dios quería de nuestras vidas, lo bueno, no se volvió más sabio? Todos nos volvimos más sabios al aceptar de Dios su voluntad. Ahora, algo de los atributos de Dios que tenemos que hablar hoy es de esto, de la soberanía. Y como dice Daniel, no hay nadie que se le oponga. Ahora pregunto yo, ¿puede el hombre oponerse a la voluntad de Dios? No puede. La voluntad de Dios es perfecta. No hay nadie. Aquí me dice Daniel 4:35 que no hay nadie que diga, si Dios dice, voy a abrir esta puerta, ¿acaso el hombre podrá cerrarla? Yo soy el que abro, dice, lo que en Apocalipsis, y yo soy el que cierro, ¿o no? Estoy exacto. Estoy exacto. ¿Hay algún condicionante en eso? Ninguno. Él es soberano. Ahora bien, todas las cosas son hechas conforme a su voluntad. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 11. Todas las cosas son hechas conforme a su voluntad. Efesios 1:11. Me dicen amén cuando lo tengan. Capítulo 1, versículo 11. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Está hablando en Cristo, ¿verdad? Habiendo sido, escuchen bien, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de aquí en algún momento se preguntó por qué nací en el paraíso? ¿Por qué nací en el paraíso y por qué no nací en Francia? O en Italia por las pizzas, ¿va? ¿Algunos se han preguntado algo? ¿Por qué nacieron aquí? ¿Por qué no nací yo? Yo nací. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué nací en el paraíso o no nací en Tegucigalpa? Lo voy a poner cerca. Porque no era la voluntad de Dios que naciera eso. Sencillo.
Esa es tan absoluta y sencilla como lo dijo el hermano. Esa fue la voluntad de Dios. Alguno dirá, ¿por qué nací un poco morenito y no nací blanco, ojos verdes, ojos azules, 1.90, atlético? Y por ejemplo, gente que cuestiona a Dios. ¿Y qué dice Daniel 4:35? Ahora, ¿por qué lo cuestionan? No lo conocen. Y ya aquí algo. Primero, que el hombre lucha toda su vida para quitarle el trono a Dios. El hombre lucha toda su vida para quitarle el trono a Dios. Ahora, el Dios soberano dirige el universo ¿desde dónde? Desde su trono. Un día yo les pregunté, ¿se acuerdan cómo se imaginaban a Dios? Y algunos me empezaron a dar unas ideas ya hace como 2 meses de eso que les pregunté. Pero algunos me decían, yo lo imagino lleno de majestad, como un Dios todopoderoso, sentado en su trono. Hemos cantado canciones como esa, sentado en su trono. Ahora, la Biblia dice, Isaías 66:1, lo voy a leer. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Amén. Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Ahora bien, Dios rige desde su trono, gobierna, es soberano. Todo lo que Él hace, Él dice, se hace. Todo. Porque es soberano. Ahora veamos lo que dice el Salmos 9:4. Este sí lo pueden buscar. Salmo 9, versículo 4. Amén. Dice Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, ¿qué? ¿Haciendo qué? Juzgando con justicia. Ahora, imaginémonos ahora, Dios está en el trono, en el cielo, en el tercer cielo, dice la Biblia, y desde ahí gobierna con justicia, juzgando con justicia. Ahora, ¿cuál es el estándar de Dios para juzgar al hombre? ¿Cuál es? Ok, su palabra. Lo vimos en el discipulado, ¿no? El único estándar, ya está casi como un infalible de fe, conducta. Ya esto se vuelve retórico, pero es la verdad. Es repetitivo, pero esto, ayer le decía yo a Wilmer, estábamos hablando de un asunto, y cómo le decía yo, cómo el mensaje del Evangelio, cómo la palabra, empezás por un lado, te vas por allá, y es el mismo mensaje. Y todo está unido. Es tremendo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos años aproximadamente? ¿Cuántos autores? 40. Más de 40, ¿va? Y todos hablaron de lo mismo. Y la palabra es tan perfecta que no se contradice. Entonces el Dios soberano tiene su santa y sagrada palabra como suficiencia para regir al universo y a todos sus habitantes. Entonces Dios utiliza su palabra para juzgar al hombre, y a través de su palabra es expuesto, porque dice un versículo, dice que la palabra discierne las intenciones del corazón del hombre. A ver, ya que han estudiado, ¿qué versículo es ese? Que discierne los pensamientos del hombre, que es como una espada de doble filo. ¿Cuál era?
Hebreos 4:12. Ok. Ahora, Dios está sentado en su trono, Dios es soberano, Dios gobierna y gobierna con justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, Dios es justo con el hombre y también es justo con el diablo. ¿O no? Sí, es justo con todo el mundo. Es justo, porque si Dios no fuera justo con el hombre, pero fuera injusto con el diablo, no fuera justo. Si Dios solamente gobernara sobre el hombre, pero no gobernara sobre las huestes de maldad, tampoco fuera soberano. Y si Dios fuera todopoderoso para obrar en la vida del hombre, pero no pudiera controlar al enemigo, no fuera todopoderoso tampoco. Lejos está de eso. Ok, ahora Dios está sentado sobre el trono de justicia y está juzgando con autoridad y poder. Según Él decide, como le decía, no con palabras humanas ni filosofías huecas. Él rige con su palabra. Ahora, les dije hace poco que el hombre siempre, directa o indirectamente, lucha contra Dios para que Él no sea el soberano. Les voy a dar un ejemplo. Con esta me caso, con esta me caso, con esta me caso, y cuando se casó, con esta me divorcio, con esta me divorcio. ¿Por qué? Porque no buscamos la perfecta y soberana voluntad de Dios. Queremos, no, Dios, yo quiero casarme con esta, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, y ni siquiera le hemos pedido a Dios. El problema es que después lo culpamos. Y después decimos, es que Dios tiene la culpa, ¿verdad? Es fácil para el ser humano. Es fácil para uno decir, yo soy quien rige mi vida. Y andamos ahí. Aquella canción, más típica, aquella canción mexicana, y con el permiso, ¿verdad? Decía, la letra nada más la voy a decir, dice, con dinero o sin dinero. Él hacía lo que quería. Porque mi palabra es la ley, dice. Eso habla del orgullo humano. Ahora, este orgullo ha estado en la humanidad desde siempre. Desde que pecó el hombre, estuvo cuando vino y agarró la ofrenda, Caín la dio con un corazón no agradando a Dios. O sea, a él le da carga adorar a Dios. No respetaban la soberanía de Dios, no lo reconocíamos. Como humanos, muchas veces, lamentablemente, como cristianos, que no decimos cristianos, tampoco respetamos la soberanía de Dios. Y eso, hermanos, está mal. La soberanía de Dios es uno de los atributos que más debería de alegrarnos. Y sin embargo es uno de los atributos con el cual más luchamos. Porque siempre estamos, como decía en Santiago, saldremos mañana y compraremos. Saldremos mañana y haremos esto o haremos lo otro, cuando nuestra oración debería de ser, si Dios quiere. Esa debe ser nuestra oración. Pero cuán a menudo somos tan arrancados, tan aventados, queremos hacer nuestra voluntad, queremos sentarnos en el trono. Somos igual a Satanás cuando decía, subiré al trono. Subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a Dios. Tal vez no lo digamos, pero actuamos de esa manera. Yo recuerdo, siempre recordaré esto. Un día yo estaba como 6 meses, había cerrado un negocio que tenía en Tiupacenti y yo lo quería abrir y estaba necio. Lo voy a abrir el negocio, que lo voy a abrir. Y mi esposa, gracias a Dios, Dios le dio esa habilidad, ¿verdad? Ya le oraste a Dios, sí, ya le oré, que yo sé que es la voluntad de Dios, porque Él quiere que yo avance, Él quiere que yo prospere. Ya le oraste a Dios. Y yo por no darnos a torcer, va típico, ¿verdad? Mi palabra es la ley. Decía, no, pero es que ya, yo sé, yo no tengo que preguntarle más, yo sé que Él quiere.
Y un día, recuerdo que estábamos en un evento, ya habían pasado como 6 meses, creo que más, desde que había cerrado el negocio, y yo neciando que quería abrirlo. Y miren, Dios me dio una lección tremenda. Me dijo: Ángel, dice el Señor. Y entonces yo escuchando, ¿va? Pero bien, cuando no endurezca tu corazón, ¿va? Y dijo: dice el Señor, yo soy el que abro y yo soy el que cierro. No corras. Sí, eso fue todo. No me dijo más nada. Y entonces yo entendí en mi corazón: Señor, perdóname. O sea, perdóname porque lo quería hacer en la carne. Y sin embargo, miren cómo es Dios miren, las lecciones de Dios son tremendas. Hay pequeñas cosas, pero Él es soberano. Y tenemos que entender cuando las lecciones provienen de Dios. Algo nos quiere enseñar, siempre. ¿Qué sucedió? Fui al año siguiente, como a los 3 meses, abrí mi negocio. Lo abrí. ¿Cuánto tiempo duró el negocio? 2 meses. Quebró. Dios me quería evitar ese asunto. Ahora, ¿permitió en su voluntad soberana? Sí. En la voluntad permisiva de Dios, Él permitió que yo fuera y fracasara para enseñarme que ya el ciclo había terminado. Lo entiendo ahora y le agradezco a Dios. ¿Me entienden? Pero a veces no es tan fácil. A veces no acudimos a Dios lo suficiente para ver cuál es su voluntad. Y queremos sentarnos en el trono y hacerla nuestra. Y eso no es así. No es así. Nunca va a ser así. Cuando realmente nos consideramos cristianos verdaderos, nunca podemos sentarnos en el trono porque ese lugar ya está ocupado. Ese lugar no nos pertenece. ¿Cuál es el lugar que nos pertenece a nosotros como creyentes? A los pies. Siempre me gustó cómo los discípulos se reunían cerca de Cristo, a los pies del Maestro. Dice que mientras Marta estaba afanada aseando la casa, María escogió la mejor parte. María se sentó a escuchar la palabra. Pero muchas veces nosotros, afanados en el trajín diario, no tenemos tiempo para escuchar la soberana voluntad de Dios. Y hacemos y arrancamos y queremos hacer nuestra voluntad cuando ya no nos pertenecemos. Como cristianos verdaderos, nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Y el servicio que nosotros otorgamos es para Dios. No es para nosotros. Por eso algo que tenemos que entender, cada uno de ustedes que está aquí, yo que soy la persona que el Señor ha puesto en este momento, tenemos que entender que todo lo que hagamos, dice que todo lo que hagamos, todo, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. Eso enseña Pablo. Entonces, ¿por qué para Dios? Porque Él es soberano y en su voluntad, en su misericordia, nos otorgó que realicemos alguna función, nos otorgó que realicemos algún trabajo, y es para su gloria, nunca para la del hombre. ¿Cuántos han visto famosos televangelistas saliendo y cruzada, recibe tu milagro, y todo el mundo viene fulanito de tal, y reciben aplausos? O ven los conciertos cuando las mujeres o el pueblo de Dios, entre comillas, grita cuando va a entrar un cantante, y aquella algarabía como el mundo. ¿Cuántas veces vemos ese cuadro? Incontables veces. Veo un concierto cristiano, todo el mundo, viene fulanito, viene Pedrito, viene Juancito, aquella aplaudidera. ¿Será eso de Dios? ¿Será que Dios no es un Dios celoso? Pero ahí vamos a alabarle. ¿Será Dios alabar a Dios? Entonces, ¿por qué aplaudir al hombre? Alabemos a Dios. Solo un concierto he visto de Hillsong, y lo puedo decir porque fue tremendo. Miro a Hillsong en España y se paran ellos y dicen: calmémonos. Y lo pueden ver en YouTube. Estaban aplaudiendo, tomando fotos, aquello bien bonito, y ellos se pararon y dijeron: un momento, agarren sus cámaras, guárdenlas.
y usen sus manos, y lo pueden ver, 2010, Hilson, en España. Usen sus manos y alabemos a Dios. Cuando terminen, toman las fotos que quieran. Pero en este momento, vamos a alabar al Rey de Reyes. Único concierto que, ahora que yo no miro esas cosas, pero esa vez me llamó la atención. Oh, aquí hay gente que mira el trono de Dios y paga un precio. Pero muchas veces nosotros no somos así. Y les digo por cosas que ustedes miran de la farándula cristiana. Pero en nuestras vidas, cuando decimos, Dios, esta decisión la tienes que tomar tú porque yo estoy indeciso. Y vamos y acudimos a Dios buscando la dirección. Tenemos que hacerlo. Si Dios es soberano, entonces Él gobierna mi vida. ¿O no? Cuando decimos, Señor, tú eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. No, el paquete viene Señor y Salvador. ¿O no? ¿O quién dice que Cristo es su Salvador y no su Señor? Si alguien dice que es su Salvador, pero no es su Señor, lamentablemente no ha conocido a Dios. Porque Dios son dos atributos de Cristo que no pueden ir separados, jamás. Él es Salvador y Señor. Y lo veremos en otro momento. Ahora bien, viendo que Dios es soberano, con el Dios soberano no se discute. Con el Dios soberano no se argumenta. Dios dice, se hace. Dios abre, nadie cierra. Dios empuja, nadie puede oponerse. Con el Dios soberano no se discute. Por eso su palabra golpea. Porque el ser humano siempre va a querer hacer primera de Carlos, primera de Ángel, primera de Oseas capítulo 1 versículo 1, primera de Alba, así siempre haremos nuestras propias leyes humanas para no seguir la voluntad de Dios. Pero tenemos que seguirla. Esta es la única e infalible voluntad de Dios. Vamos a ir a Isaías 45:9. Miren, esto es tremendo, porque esto somos nosotros muchas veces. Isaías capítulo 45 versículo 9. Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, dirá el barro al que lo hace, lo va a cuestionar. Dice que le dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Estás haciendo una jarra? ¿Estás haciendo un pocillo? ¿Cuántas veces sí? No pasa eso, ¿verdad? Hay una historia muy linda, de hecho que la vamos a subir, de los 3 árboles. ¿Se saben esa historia? Habían 3 árboles que estaban en lo más alto de un monte. Y dice que los 3 árboles estaban y entre ellos hablaban y decían: yo algún día, decía uno, yo algún día seré un poderoso barco. Decía uno, yo algún día seré un poderoso barco que cruzaré los mares. El otro decía, yo estaré en una estantería inmensa donde la gente vendrá y compartirá. Y el otro decía, no, yo seré parte de un poderoso templo donde la gente adorará al Dios vivo. Pasó el tiempo y dice que llegó el tiempo de cortar los árboles. Los árboles fueron cortados. Del árbol que habló de que sería un gran barco, miraron que no iba a soportar, no flotaba muy bien. Hicieron una barca sencilla, humilde. Una lanchita. De aquel que dijo que sería una poderosa estantería donde la gente se reuniría, miraron que tampoco tenía muchas condiciones y de él se creó un banco.
un banquito para sentarse. Y del otro, como miraron que la madera era muy rústica, no podían hacer algo pomposo, no podían hacer un templo, hicieron una cruz de madera. El segundo que fue, el que fue hecho un banco, fue el banco que forjó, y Jesús se sentaba todos los días durante muchos años a trabajar. El que se convirtió en un barco, en una barca, fue la barca en la que Cristo se subía para predicarles a las personas cuando estaba en el mar. Y el que anhelaba ser alguien que recordara a Dios a través de algún templo, se convirtió en una cruz donde fue colgado el Maestro. Al final, todos lograron su objetivo, solo que no desde sus perspectivas. Porque uno se convirtió en una barca que parecería insignificante, pero al Maestro le sirvió. Otro quería hacer una estantería, pero logró ser un banco donde el Maestro trabajaba. Y el último, que quería recordarles a todos de Dios, se convirtió en la cruz donde el Maestro fue colgado. Y todos recordarán siempre la cruz como un símbolo donde alguien que no merecía morir por nuestros pecados pagó un precio de sangre por nosotros. Pero la voluntad de ellos es como la nuestra. Oh, decimos nosotros. Miren, yo recuerdo que cuando era pequeño mi papá me decía: ¿qué quieres ser vos? Yo quería ser futbolista. Pues un montón quieren ser futbolistas, chiquitos. Quería ser futbolista, quería ser doctor, y no recuerdo qué más quería ser. Cuando fui creciendo, ya miré yo que para futbolista no servía porque una rodilla tengo mala, ni para basquetbol, y de hecho que me dediqué al basquetbol. Y no pude, ¿verdad? Tampoco pude graduarme de doctor, le tengo miedo a la sangre, curioso, el chiquito no tiene miedo a nada, pero ya adulto a la sangre ajena, porque a la mía no me tengo miedo. Entonces, nunca pude, no iba a ser doctor. En mi mente jamás iba a pasar por mi mente que yo iba a predicar el Evangelio, como seguramente en la mente de ustedes jamás les pasó desde chiquito que iban a hacer evangelios. Ahora, he aquí la soberana voluntad de Dios, que predestinó, que nos escogió, que nos llamó para ser justificados y algún día glorificarnos. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios soberano que debemos conocer y que debemos predicar. Un Dios con el que no se discute. Un Dios con el que dice: ve y tienes que ir. No un Dios como la imagen que tenía Jonás, que le decían a Jonás: ve a Nínive. Y viene el razonamiento humano para que sepan: Nínive era un lugar donde a los profetas los desollaban vivos. Los despellejaban y los ponían como vergüenza, como aviso: aquí no vengan. Entonces Jonás dijo: por allá está Nínive. Humanamente actuó. ¿Qué le pasó? Vino el trato de Dios, ¿o no? Vino y estuvo 3 días en el vientre de una ballena, dice, de un gran pez. Y después, ¿qué hizo Jonás? Se arrepintió. Esto es lo que en el calvinismo llaman el llamamiento irrevocable. Vino él y dijo: sí, he pecado, Dios, perdóname, voy a ir. Y fue. ¿Hizo la voluntad o no hizo la voluntad? ¿Quería hacerla? No quería. Humanamente no quería. ¿Quién lo iba a culpar? Pero Dios lo había mandado. Y Dios, si te manda, Dios te va a hacer que vayas. Porque su voluntad es soberana. Y sucedió que fue, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, Nínive, todo el mundo se arrepintió ahí. Ahora, para terminar, un punto muy importante de lo que es la soberana voluntad de Dios es el papel que juega en nuestra salvación. Miren, esto es algo tan grande que estaremos por la eternidad y le preguntaremos: Dios, ¿por qué yo? O tal vez no le digamos eso.
pero con la misma facilidad que usted se puede preguntar, ¿por qué nací en el paraíso? ¿Por qué no nací en la India, por ejemplo? ¿Por qué nací aquí y no nací en Alemania? Vamos a irnos más largo, vamos a irnos a China. ¿Por qué no fuimos chinos? A todos nos gusta el cantonés. Yo nací en Arabia con los 10 pesos petroleros. ¿Con los qué? Con los 10 pesos petroleros. Ah, ¿por qué no nací en Arabia? Bueno, ese es un buen punto. Por ejemplo, ¿por qué no nacimos en Arabia? Decimos, no fue su voluntad. Ahora, esto tenemos que entenderlo desde este punto de vista. El soberano Dios nos sitúa en un estado condicional o incondicional. Nos sitúa en un estado condicional o incondicional. Ok, vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Este plano de Dios soberano de colocar a algunos sí, Primera de Tesalonicenses 5:21. Este plano soberano de Dios de colocar a unos en un estado condicional y a otros de un estado incondicional ha sido y será para muchos un gran quebradero de cabezas. Sí, porque no entendemos la soberanía de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21. Vamos a hablar de este plan condicional e incondicional en los ángeles, por ejemplo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Oigan bien, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, de la misma manera, ¿perdón? 5:21. No es esa. Ah, perdón, Primera de Timoteo es. Discúlpenme. Es que no, está con otro versículo. No entendí. Ok. No entendía ese tipo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora les voy a hacer esta pregunta después de que hablamos de la soberanía de Dios. Y creo que ya se las hice, pero se las voy a volver a hacer por si se les ha olvidado. ¿Cuándo lo conoció a Dios a usted? ¿En la eternidad o cuando usted nació? Porque fuimos predestinados, quiere que nos conozcan. Ajá. Tal vez nosotros lo estamos conociendo en este tiempo, pero ya nos conocí. Ahí vamos al asunto, miren. Estas doctrinas, que lo llamamos la elección, que el calvinismo llama la elección, pero es una doctrina bíblica, ha sido y será un gran quebradero de cabezas para la gente, la predestinación. Dice, y vemos aquí en Timoteo que el Señor dice, y sus ángeles escogidos. Ahora, la pregunta, ¿sabía Dios que Satanás pecaría? Sí, sabía. Sabía, ¿verdad? Ya tenía un plan B. Ya tenía un plan. ¿Usted cree entonces que Dios anda por el cielo viendo qué hace con su vida? ¿O ya lo tiene planeado todo? Ya lo tiene planeado todo. Porque Él es soberano y es omnisciente y es omnipotente, ¿verdad? Omnipresente. Ok. Abran su mente en esto, porque esto casi pocas iglesias lo predican, ¿verdad? Mi hermano ya conoce, ¿verdad? Por lo que alcanzo a ver, ¿verdad? Pero esto es así. Dios escoge.
Ahora, si Él se sienta en el justo trono de Él, ¿qué dice Romanos 3:23? Lo hemos leído mucho. De memoria lo debe haber, lo vamos a aprender. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el condicionamiento o incondicionalidad de Dios en la salvación del hombre es esta: que Dios a los que conoció, a estos llamó. Lo hablamos el domingo. Y a los que llamó, como decía hermano, nosotros aquí nos estamos conociendo, pero ya nos conocía. A los que llamó, ¿qué? Justificó. ¿Verdad? Y a los que justificó, ¿a través de quién lo justificó? De Cristo. Y después de que lo justificó, ¿qué? Lo va a glorificar en algún día. Ahora, aquí viene la pregunta, como les hice en el pasado: ¿por qué nacimos en el paraíso? ¿Por qué no nacimos allá con 10 pozos petroleros? Por ejemplo. Tendrá la voluntad de Dios. Porque no es la voluntad de Dios, y nos puso en un plano incondicional en el cual el Evangelio pudiera venir a nuestras vidas para que nosotros nos acercáramos a Él. Pregunto yo, ¿qué posibilidades hay de que usted, siendo un petrolero árabe, ¿verdad? La primera fe que usted va a abrazar allá es Alá. El petróleo, los dólares. Es Alá. Alá no es Dios. Parece Dios. Tiene un Corán. Tiene su palabra. Pero no es el Dios de la Biblia. Jesús no es el mismo Jesús de la Biblia. Y Mahoma es un profeta de ellos, no el nuestro. Entonces, Dios te colocó condicionalmente o incondicionalmente en el paraíso para que lo conocieras. ¿Condicional o incondicional? Incondicionalmente te puso para que lo conocieras. Si te hubiera puesto condicionalmente, no estarías aquí. No estarías aquí, ¿sabes por qué? Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y como humanamente no hay ni uno bueno que busque a Dios, no podríamos buscarlo. Spurgeon lo resumió en esta frase: si Dios no me hubiera escogido a mí, yo estaría vagando por el mundo a una gran distancia, cada día caminando a distancia de Dios, y cada día amando más la distancia que nos separa. Si Dios no nos hubiera llamado incondicionalmente para conocerlos, ¿saben quiénes van a saber que fueron llamados incondicionalmente? Cuando estemos al otro lado y nos podamos ver las caras. Los que fueron llamados incondicionalmente estarán glorificados delante de Dios, y los que no, no. Ahora, pero qué injusticia puede decir el ser humano. Dios es justo y todos pecamos y todos merecemos el infierno, ¿o no? He aquí lo que significa la gracia. ¿Qué es la gracia? Ya lo hemos visto. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Casi. ¿Qué es la gracia? Es algo que no nos merecemos. Entonces, si no nos merecíamos ser salvos, ¿por qué vamos a discutir con Dios? Porque nos escogió para ser salvos. No tiene caso. Ahora bien, si yo tengo, les voy a poner ejemplo. Yo tengo este celular y yo se lo quiero regalar a ella. Es mi celular, ¿verdad? Y si ella lo quiere recibir, lo va a recibir. ¿De acuerdo? Ahora, si este es mi celular y yo se lo quiero dar, pero ella no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Yo lo puedo dar, porque Cristo Jesús murió virtualmente por todos, ¿va? ¿Verdad? Su sangre es suficiente para perdón de todos los pecados de todo el ser humano, ¿o no? Claro que sí. Entonces, el regalo de la salvación es virtualmente para todos. Pero hay gente que ¿qué?
Dice la Biblia que ellos escogieron no acercarse a Dios, dice, para que sus obras no fueran manifiestas. Algunos no escogieron la luz porque la luz manifestaba. Ahora, Dios, esas personas que no escogieron la luz fue porque Dios los dejó en un estado condicional. Otra pregunta: ¿Adán estaba en un estado condicional o incondicional para pecar? Condicional, porque le puso condición Dios. Había condición, ¿sabe por qué? Porque si Dios lo hubiera puesto en un estado incondicional, nunca hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ni Satanás no hubiera llegado, tampoco tendrá. Ni Satanás hubiera llegado. Ven, lo estamos entendiendo. O sea, si él hubiera querido que fuera incondicional, no le pone ni cerca a Satanás, le di a los querubines allá afuera, no me dejen entrar, a este no me lo dejen entrar, no entra, o no. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal jamás hubiera estado ahí, o no. Lo puso en un estado condicional. Ahora él escogió pecar. Y por causa de ese pecado entró el pecado en el mundo. Ahora, ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí sabía. Sabía. Esto es así, Dios es soberano. Y si Dios nos salva, Él sabía que nos íbamos a salvar. ¿Por qué? Porque Él nos escogió en la eternidad, porque Él nos llamó y porque nos justifica y porque nos va a glorificar algún día. Ahora, esto se lo voy a decir con las palabras de David Wilkerson, un hombre que está en la presencia del Señor. Dijo: nuestro deber, y este es nuestro deber aquí, los que estamos aquí y los que estarán de aquí en adelante. Decía David Wilkerson: en este lugar, decía, nosotros predicamos un evangelio no diluido, un mensaje de arrepentimiento. Pero si entra algún hombre perdido y al salir de este lugar a los años se fue doblemente hijo del diablo, camino al infierno, no será porque le predicamos un evangelio diluido, será porque en su corazón él nunca recibiría esta palabra. Como cuando yo le doy un regalo a alguien y no lo quiere recibir. El regalo está ahí, pero ¿y si no lo quiere? Los que son árabes, que muchos, yo le digo esto, pueden haber un montón de petroleros allá, pero si hay uno que Dios le quiere dar la gracia, le va a hacer llegar el mensaje y va a escuchar de Jesús y se va a arrepentir. ¿O no hay árabes que se arrepienten? ¿Hay judíos que conocen a Cristo o no hay judíos? ¿Ah? ¿Hay testigos de Jehová que se vuelven a Dios o no hay testigos de Jehová? ¿Hay católicos o no hay católicos? ¿Hay o no hay? Claro que hay. Porque Dios a sus escogidos los predestinó, los escogió, los llamó al arrepentimiento, los justificó y los va a glorificar algún día. ¿Verdad? Entonces, entendamos que Dios es soberano, así que nuestras palabras tienen que ser: gracias, Dios. Gracias porque nosotros merecemos el infierno, por cuanto todos pecamos, según Romanos 3:23. Pero gracias, Señor, porque me escogiste para conocerte. Yo le doy gracias a Dios. Al principio no le daba gracias a Dios de vivir en el paraíso. Le doy gracias a Dios que me puso en este lugar donde el evangelio pudo venir a mí, el mensaje, para acercarme a Él. Usted tiene que darle gracias a Dios. Dios está sentado en el trono. Dios rige con justicia. Dios sabe todas las cosas. No le quitemos el trono a Dios. Glorifiquémoslo, exaltémosle. Y en Lucas 12:32, yo sé que habrán algunos que quedarán con algunas dudas, las veremos cuando hablemos de la elección. Y la hablaremos en los discipulados porque es más explícito. Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, dice, manada pequeña, porque vuestro Padre, a vuestro Padre, ¿qué? Le ha placido daros el reino. Jesús decía:
mis ovejas, mis ovejas, o sea que hay otras que no son ovejas, ¿va? Mis ovejas oyen mi voz Y me sigue. y me siguen. Por eso los escogidos de Dios escucharán el mensaje de salvación y lo abrazarán y lo valorarán, porque sabrán que es por gracia. Porque hay mucha gente que les predican y nunca aceptaron al Señor, nunca se volvieron a Él, simple y sencillamente porque ellos no fueron escogidos. Pero Dios es injusto por eso. Claro que no, todos merecíamos, nosotros merecíamos irnos al infierno también, pero ellos nunca abrazaron esa palabra porque Dios no los escogió. Ellos no eran esa manada pequeña, ellos no eran esas ovejas que podían escuchar su voz. Examinaos, dijo Pablo, examinaos para ver si estáis en la fe. Y para terminar, Romanos 9:18. Esto para reafirmar. Ustedes pueden leer el capítulo 9 completo de Romanos, irlo estudiando para cuando hablemos sobre la elección. Romanos 9:18. Y miren esto, porque yo recuerdo que un tiempo me pregunté, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué, si Faraón miró los mismos milagros que miró el pueblo de él, por qué Faraón no se volvió al Dios verdadero? Romanos 9:18. Amén. De manera, dice, esperemos que hay unos ahí que están buscando. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, ¿qué? Endurece. Esta es una verdad de esas que sacuden la fe de muchos. Al que quiere endurecer, ¿endureció el corazón de Faraón? Lo puso condicionalmente, ¿para qué? Para que no se volviera a Dios. Para demostrar su gloria. Estuvo para mostrar su gloria. Para demostrar su gloria, o sea, le dio el corazón para demostrar su gloria. Cuando utilizaba a los filisteos, a los jebuseos, a todos esos que no querían a Israel y los atribulaban, a los asirios que atribulaban al pueblo de Israel, ¿por qué lo hacía? Quería enseñarles una lección a su pueblo, ¿o no? Pero cuando su pueblo se volvía a él, ¿qué pasaba con aquellos que los habían perseguido? Los derrotaban. Dios venía y hacía ¿qué? Justicia. Ahora, entonces, ¿Dios qué injusto que es Dios? No, no es injusto. Él está sentado en el trono. Él es soberano. Él dice, Él se hace. Pero es que esto golpea el humanismo en mi persona. Esto golpea, esto no es así. Claro que es así. No me gusta a mí. No me gusta. Esto ya no es nuestro, no es el problema nuestro, no es el problema de Dios. La palabra es el único estándar. Y cualquiera de nosotros que no se apegue a la palabra de Dios es porque nosotros lo escogemos, pero la palabra está ahí. Así que si estamos en un lugar en el cual Dios nos ha llamado a arrepentirnos, arrepintámonos y sepamos que así como la gracia es un don inmerecido, dice Efesios 2:8, porque sois salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, dice. Perdón, esto es mediante la fe. Y esta fe no es de nosotros. Es de Dios. Si Dios no pone ese pequeño grano de fe para que cuando escuches el mensaje, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, si Dios no pone ese poco de fe para que nosotros escuchemos el evangelio y abracemos la esperanza de la salvación por gracia,
no hay nada. Si Dios no pone esa fe en nosotros, nosotros no podemos abrazar el Evangelio. Dice, soy salvo por gracia, esto mediante la fe, no de nosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, si Dios lo da, quiere decir que Dios escoge a quién dárselo o no, como el celular. Y si Dios dice, vos vas a tener estos dones, dice el Espíritu Santo, vos vas a tener esto, ¿está en su soberana voluntad o no? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Acaso le dirá el barro, qué estás haciendo conmigo, una vasija? ¿Puede acaso el ser humano cuestionar a su Dios? No tiene el derecho. El ser humano no puede cuestionar a Dios, porque una mente finita no puede cuestionar una infinita. Porque una persona como nosotros, falible, no puede cuestionar a un Dios infalible, que es soberano y que juzga con justicia. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida, hasta dice que ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Todo sucede por una razón. Y las razones del por qué lo haga, nosotros solo podemos conocer es a través de la oración y de su palabra. Dios, permitiste esto, ayúdame a aprender la lección. Eso es un pueblo que se acerca a Dios y se postra ante sus pies. Ese es un pueblo que sigue el ejemplo del mismo Jesús cuando estuvo en la tierra y dijo, hágase tu voluntad. Lo dijimos el domingo, hágase tu voluntad. Esa es la voz de un pueblo que dice, si el Señor así lo quiere. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él en su infinita misericordia nos colocó en este lugar para que escucháramos esta verdad este día.